Bienvenidas, bienvenidos a un programa más de Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Hoy tenemos un tema bastante interesante, un tema que nos va a hacer reflexionar un poco de cara a la segunda ronda electoral que se celebra el próximo domingo, 3 de abril. Y para ello vamos a hablar con Sara Mora, académica de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. ¿Cómo estás, Sara? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Saludos a todas las personas que nos acompañan. Gracias, Sara, a vos, además, por ayudarnos el día de hoy a coordinar sobre este tema. También nos acompaña un ex profesor y un gran amigo, Rodolfo Meoño, académico jubilado de nuestra Escuela de Filosofía. ¿Cómo estás, Rod? Un placer estar acá. Muchas gracias, Esteban, por permitirme compartir con toda tu audiencia. Muchas gracias, Rodo. Y bueno, como decíamos ahora, esperemos que podamos hacer más programas también. Con vos siempre es agradable Claro, estar conversando. un placer. Y además nos acompaña Alan Rodríguez, quien es máster en enfermería, ginecología obstétrica y perinatal de la UCR y además máster en bioética. ¿Cómo estás, Alan? Un gusto, de verdad, un placer poder compartir con usted, Esteban, y con esta audiencia, eh, pues a lo que venimos, a poder conversar y poder analizar y profundizar temáticas de mucho interés. Muchas gracias, Alan, por aceptar la invitación. Y bueno, vamos a conversar sobre los retos a los cuales se va a enfrentar la persona que llegue a la presidencia en materia de bioética. Bueno, Sara, por qué pensar en este tema, ¿verdad? Y en esta coyuntura? Bueno, muy bien. La bioética como ética aplicada a la vida, ¿verdad? Generalmente, o bueno, por muchos años estuvo circunscrita a un espacio de la salud institucional o la medicina o áreas similares, pero realmente la bioética va mucho más allá. La bioética no tiene una escala que la limite y en este sentido realmente a nivel político, a nivel país, incluso a nivel de los retos que tiene el planeta en este momento, la bioética tiene mucho que aportar, mucho que decir. Tal vez don Rodolfo me acompaña en este discurso. A mí me parece particularmente importante lo que Sara ha mencionado. Yo creo que la bioética tiene que desbordar, por así decirlo, su jurisdicción, entre comillas. Tiene que desbordar en los ámbitos en los cuales se ha movido. El Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social, la práctica médica privada, las facultades de medicina y de ciencias de la salud. No, tiene que ir mucho más allá. Está vinculada con la vida. En ese sentido, yo creo que habría que exigir una cultura de la salud. Una cultura de la salud entendiendo una interrelación, una interdependencia entre la salud y la vida. Claro, una vida digna. No puede ser cualquier forma de salud. Desde esa perspectiva, yo creo que no encontramos en este momento un enfoque claro que vincule esta cultura de la salud en todas las dimensiones, en todos los ámbitos de la vida pública y privada. Y eso es particularmente importante. Si empezamos a revisar, podríamos empezar con la escuela. Podemos empezar por cualquier lado. No estoy hablando. Bueno, el orden empezaría siempre por el núcleo primario, que es la familia. Pero bueno, hablando de la escuela, nos damos cuenta que en la escuela no aprendemos una cultura de la salud en el sentido básico. No nos enseñan, nadie nos enseña a respirar bien, a hacer respiración profunda. No nos enseñan a caminar bien. No nos enseñan a sentarnos bien. Nos obliga a estar sentados ahí 5 horas en un pupitre
y no nos enseñan a sentarnos bien. No nos enseñan a nadar. Tenemos 157 ahogados como promedio en este país, lleno de agua, lleno de ríos, lleno de costas. Ah, que es muy caro tener piscinas en las escuelas. Pues miren, se nos mueren 157 personas al año, porque la mayoría de los costarricenses y las costarricenses no saben nadar. Y no nos enseñan a nadar en eso. Que educación sexual, no, mire, es que tendríamos que aprender a tener una vida sexual plena. ¿Y dónde? Bueno, en la familia, en la escuela, pero no está ahí. En la escuela no aprendemos elementos básicos que tienen que ver con la vida humana. Claro, es muy fácil. Cuando llego yo a una cita médica, el médico me va a decir con el estetoscopio, ahora sí respire, claro, pero esa respiración es artificial. Igual el médico me va a decir, camine. Y claro, como yo sé que me está observando, o lo voy a hacer muy bien, o lo voy a hacer muy mal si lo que quiero es una incapacidad. Pero en realidad, la gente en general no puede, no sabe manejar esas cosas. Vean en ese sentido el otro gran problema, para que vean, este es un asunto de política nacional. No hay nada peor desde la perspectiva de un enfoque de cultura de salud que la industria alimentaria. O sea, la industria alimentaria, el daño que hace va más allá de lo que hacen los cigarrillos. O sea, por lo menos habría que tener etiquetas en la mayoría de los productos del supermercado donde digan, mire, esto puede ser nocivo para la salud. Es más, recuerdo en la administración Chile, cuando Leonardo Garnier intentó banear todas las escolares, fue un escándalo público. Nabisco se salió del país. Pero, ¿qué se vendía en las todas escolares? Todavía, ¿qué encuentran los niños y las niñas en las pulperías y en los puestitos? ¿Qué encuentran los estudiantes universitarios ahí en los puestitos a la salida de la calle? Alimentación, ¿no? Eso para empezar, pero vean que ese es en términos de la salud física, pero también en términos de la salud física, yo creo que hay que romper las vallas de las canchas de fútbol, ahora adultocéntricas, manejadas por las asociaciones de desarrollo u otras asociaciones. Entonces, cobran por usar la cancha. Claro, pero están lindísimas. Gramilla verde, iluminación, pero solo los adultos que pagan las pueden usar. Y los niños y las niñas no tienen canchas de fútbol. Vean, en relación con la salud mental, ¿qué nos ofrece la televisión? ¿Cuántos muertos por noche hay en la televisión? En la televisión de visión libre. ¿Qué nos ofrece la publicidad? ¿Qué nos ofrece la industria del entretenimiento? Vean qué interesante. En realidad la violencia que genera la industria de la publicidad. Yo recuerdo un anuncio de un automóvil doble tracción que decía solo por $50,000. Entonces pienso en el obrero que si acaso puede traducir los dólares a colones y decir, miren, eso me gano yo en 10 años. O en toda mi vida no me gano $50,000. Y solo por $50,000. El nivel de frustración y resentimiento social que eso puede generar. Y además el mensaje, usted es en cuanto consuma. Entonces, ¿qué tenemos? Chatarra en la alimentación, chatarra en la industria del entretenimiento, chatarra en las vallas publicitarias y en todos los anuncios y en toda la publicidad donde quiera que vayamos. Las canchas de fútbol cerradas. O sea, realmente estamos en una situación muy complicada. La industria, por ejemplo, realmente la industria de la publicidad ha generado una situación junto con la industria del entretenimiento en cuanto a la mercantilización del cuerpo. Es una cultura del cuerpo, no de la salud. No es una cultura de la vida. La cultura del gimnasio no es una cultura de la salud, no es una cultura de la vida.
No nos enseñan ni siquiera a comer bien. Más allá de la industria de la alimentación, donde yo puedo pecar de vez en cuando, si nosotros realizamos los menús familiares, son un desastre, son un verdadero desastre. Realmente habría una serie de temas puntuales que podemos ir desarrollando a lo largo. A nivel introductorio, yo lo que diría es que lo que necesitamos, los retos que tenemos desde la bioética desbordan cualquier programa de gobierno, pero por dicha. Lo que necesitamos es que haya, por lo menos se visualice la necesidad de ese enfoque de una cultura de salud. Alan, no sé si te he No, pues dado me mucho uno, tiempo, pero no hay ningún problema, don Rodolfo. Más bien, me uno a las palabras, ¿verdad? De lo que estaba comentando don Rodolfo, porque para poder hacer esta relación o para poder entender esto, tenemos siempre que tener en cuenta que es de alguna manera la política. ¿Por qué le interesa esto a la bioética, verdad? La bioética tiene que ver con todas las dimensiones de la ética suscitadas en las intervenciones de las personas. Todas las dimensiones de la ética. Y si nos ponemos a ver qué son las políticas, ¿verdad? Por ahí una definición de tantas que aparecen, dice que es la ciencia que trata del gobierno y la organización de las sociedades humanas. ¿Qué más humano, verdad? Y qué más bioético que las mismas personas a las cuales tenemos que valorar la ética de los actos que están ejecutando en lo diario? ¿Por qué esta relación? Pues parte también de lo que don Rodolfo y Sara nos han venido conversando, es que tenemos que tener en cuenta que en esta dimensión, ¿verdad? De la política, en esta dimensión donde aparece la vinculación de los seres humanos, no solamente podemos analizar desde el punto de vista de una distribución de recursos, pensando en los temas de justicia distributiva o pensando en los temas de la equidad o la inequidad, que por cierto Costa Rica se caracteriza ahí por un índice de Gini bastante interesante, ¿verdad? De los países más desiguales. Interesa hacer esta vinculación, ¿verdad? De cara al proceso que también nos antecede, donde vamos a tener próximamente un nuevo gobierno, en que también de alguna manera nos interesa, ¿verdad? Como ciudadanos y como personas, el poder reconocer desde la bioética qué se está construyendo, ¿verdad? Para los planes y para el futuro como ciudadanos dentro de esta estructura que tenemos que se llama país. Temas, como mencionaba don Rodolfo, ¿verdad? Que tienen que ir asociados con el tema de desarrollo humano, educación, acceso, ¿verdad?, a los servicios básicos, forman parte también de las discusiones éticas en política pública. No solo esto, también el hecho de podernos nosotros a reflexionar y pensar qué estamos haciendo o qué es lo que queremos proponer o qué nos están proponiendo desde el punto de vista de seguridad alimentaria, desde el punto de vista de cómo vamos a manejar la naturaleza. Estos son cuestiones de la bioética también. El poder hacer esta reflexión, cómo estamos haciendo uso de estos recursos, ¿verdad? Nos permite reflexionar y al mismo tiempo valorar cuán acercado o cuánto podemos de alguna manera introducir en los análisis bioéticos a esto. Otros temas como el tema de investigación, ¿verdad? Tenemos una ley de investigación que apenas se va empezando a conocer, apenas se va conociendo y que falta tanto más que agregarle. Temas como los confines de la vida, los inicios de la vida, ¿verdad? Entonces, conversando hace un rato con Esteban, planteamos y qué será lo que van a plantear las futuras autoridades en cuanto a temas como el aborto, en cuanto a temas como las fases terminales, en cuanto a posibilidades del trato digno al fin de la vida. Son temas que desde la bioética son importantes de analizar. Temas importantes también de considerar. ¿Cuál va a ser las posiciones desde el derecho humano? Estos son temas que son importantes de discutir. ¿En qué? En todas las etapas de la vida. Y obviamente, cada uno de estos, desde las diferentes dimensiones, siempre tiene una vinculación con esa parte ética que conlleva a cada una de nosotros como personas dentro de esta sociedad. Sí,
Y hay una cosa ahí digamos, y ahora que mencionaba Rodolfo y con esto que mencionas vos, Alan, y es que normalmente, a ver, encontramos en los planes de gobierno una agenda sobre salud muchas veces bellísima, ¿verdad? Usted lee los planes de gobierno y, por ejemplo, encuentran una agenda donde todos hablan de la salud preventiva, ¿verdad? Todos hablan de estilos de vida saludables, ¿verdad? Sin embargo, ¿cuál es la materialidad de esto al momento de, incluso, no solo cuando ganan la elección, sino la representatividad en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? No hay que obviar que el plan de gobierno no es un plan que solo aplica al gobernante, al presidente, ¿no? Sino aplica a su partido, ¿verdad? Y a su representatividad legislativa. Entonces, bueno, ahí encontramos otro elemento, ¿verdad? Y cuántas veces, porque eso es importante, sobre todo ahora que estamos frente a una coyuntura electoral, ¿verdad? Realmente, cuántas veces el discurso que escuchamos, ¿verdad? Dista de ese plan de gobierno y a quién le creemos, ¿verdad? Y hacia dónde lo llevamos, porque es una cuestión importantísima. Además, por ejemplo, hablábamos sobre el tema medioambiental. El gobierno enfocado en una agenda de carbono neutralidad, pero por ejemplo, ¿qué pasó con los mares? ¿Verdad? Tenemos una discusión que aún hoy está fuerte, por ejemplo, respecto a los recursos marítimos, ¿no? Por ejemplo, y esto muy relacionado, ¿verdad? Cómo generar o insistir en procesos pesqueros que realmente no generan recursos para los pescadores y las familias de estas personas, ¿verdad? Reproduciendo ciclos de desigualdad, ¿no? Entonces, todo esto tiene una vinculación específica que es importantísima que vayamos viendo, ¿no? Y que podemos ir desarrollando, ¿verdad? En los próximos 2 bloques, porque ya se nos va el tiempo, ¿verdad? En este primer bloque se nos va el tiempo rapidísimo, ¿verdad? Y ahí Sara ya hace la cara que tiene un montón de cosas que quiere decir. Entonces, vamos a ir a una pausa y regresamos y empezamos entonces con Sara, con todo lo que tenga que decirnos. Ya regresamos a Praxis TV. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas, del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. Bienvenidos de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Continuamos conversando sobre este tema de las relaciones, pongámoslo así, los retos a los que se va a enfrentar el nuevo gobierno en el campo de la bioética. Y para ello, igual nos siguen acompañando Sara Mora, académica de la Escuela de Filosofía, Rodolfo Meoño, ex académico jubilado de nuestra escuela, y Alan Rodríguez, que no lo mencioné ahora, ¿verdad? Director de enfermería del Hospital San Vicente de Paúl, en Heredia, máster en bioética. Entonces, Sara, el bloque anterior te dejábamos con las ganas de participar en el cierre, entonces empezamos esta parte con vos. Muchas gracias, Esteban. Quería retomar 2 puntos de lo que estabas conversando. Uno, restaurar la confianza. Creo que eso es
demasiado necesario en la representación política del país, porque, bueno, en estos días incluso estaban publicando la caída de la figura pública de la presidencia, y pensar que ahorita incluso muchas personas nos cuestionamos si efectivamente vamos a ejercer o no ese derecho al voto. ¿Por qué? Porque de pronto falta credibilidad en esas figuras políticas, y es necesario tener credibilidad para que esas acciones, esa toma de decisión conduzca a unas acciones eficientes para todo el país. Desde luego pienso que detrás de esto tendría que haber transparencia y veracidad por parte de las autoridades para poder que pues todas las demás personas nos demos cuenta que efectivamente podemos confiar en esas personas que nos representan. Y el segundo punto sería una necesidad de articular entre las instituciones y entre los poderes de la República para que estos cambios puedan generarse de forma eficiente, ¿verdad? Que no se queden solo en ese papel que redactan, sino que efectivamente se puedan traducir en acciones. El problema muchas veces es que las instituciones, pues cada una toma su parte, y hay una visión bastante fragmentada del Estado costarricense, falta ese diálogo interdisciplinario. Entonces, después de las elecciones sería maravilloso que quede quien quede, tengamos una visión país, ¿verdad? Y pensar en procurar lo mejor que sea para Costa Rica, sin pensar en priorizar uno u otro color. Bueno, a mí me parece importantísimo esa idea de articular la institucionalidad para poder lograr llevar adelante programas de gobierno. Bueno, primero me entra la duda de si vale la pena llevar adelante programas de gobierno, porque de repente hay programas y programas de gobierno. Preferiría pensar en la necesidad de llevar adelante las agendas de los movimientos sociales. Y pienso que la bioética es un espacio maravilloso para hacer confluir muchas de esas demandas, exigencias, necesidades de sectores vulnerables. Estoy pensando en sectores discriminados o en condición de vulnerabilidad, que a veces ni siquiera nos damos cuenta de las necesidades no están siendo satisfechas porque hemos normalizado privaciones. Y en esto, bueno, antes de poner algunos ejemplos, sí quisiera señalar cómo efectivamente el año 2012 mostró esta posibilidad de articulación, en la medida en que en el año 2012, frente a un ataque muy duro contra la Caja Costarricense de Seguro Social, los movimientos sociales se lanzaron a las calles en por lo menos 4 movimientos masivos muy importantes, demandando la permanencia de la Caja. Una permanencia que ahora estaría muy sólida si pensamos en la función que ha cumplido la Caja en estos 2 años de pandemia que llevamos. Pero vean que es ahí donde puede entrar la bioética a mantener esas agendas en puntos de denominación común o puntos de encuentro solidario. Bien, nada más para nombrar algunos ejemplos de cosas que no vemos y porque las asumimos como normales. Vean que, por ejemplo, en muchas cosas los privados de libertad tienen más derechos que las personas internadas en un hospital. Vean, por ejemplo, el derecho a una vida sexual plena, cómo se ve absolutamente conculcado en el momento que uno ingresa al sistema hospitalario. O sea, en los centros de privación de libertad hay lo que llamaban el cuarto conyugal, hoy en día cuarto de visita o cuarto de intimidad. Ese espacio para desarrollar una vida íntima. Claro, ustedes podrían pensar, bueno, pero ¿quién se le ocurriría a una persona que está internada en un hospital reclamar el derecho conyugal? Bueno, es que hay situaciones y situaciones. Piensen incluso en los pacientes por salud mental internados.
ahora la población se ha reducido muchísimo, pero antes de este cambio en el Chacuí y que estaban los pabellones, de repente el personal de enfermería se quejaba de que había parejas de internos escondiéndose detrás de la bodega, escondiéndose detrás del muro, haciendo el amor. Sí, claro, porque no tienen un lugar decente. Y es una parte fundamental de la vida sexual. ¿Cómo se la vamos a negar? ¿Me explico? Pero vean que son cosas que ni siquiera se ven. A veces no nos damos cuenta que estamos conculcando derechos. Son cosas con las que hay que ver. Por ejemplo, esta es una lucha muy importante que ya ha ganado asidero legal y es parte de la oferta de salud pública en países como Holanda, Suiza, Noruega, Finlandia, que es el derecho a la asistencia sexual y al acompañamiento sexual por parte de personas con discapacidad física. Donde la asistencia sexual sería un personal de enfermería profesional que permite que una pareja pueda copular o hacer alguna actividad sexual asistida por un profesional o una profesional. O el acompañamiento sexual, que sería tener a una persona trabajadora sexual que pueda satisfacer a esta persona con discapacidad física. Bueno, y vean que esta es una lucha muy fuerte que se está desarrollando ahora en Argentina por AMA, la Asociación de Meretrices Argentinas. Entonces ella lo que dice es, no, mire, si este derecho ya lo está recibiendo la gente que puede, la gente que tiene plata paga por servicios de una trabajadora o un trabajador sexual. El problema es la gente que no tiene ese acceso. De ahí la importancia que sea parte de la oferta pública. Pero vean que son cosas, es cuestión de comenzar a ver. Las personas con diferencia cognitiva, por ejemplo, toda la figura legal de la tutela, aún siendo personas mayores de edad, y cómo terminan sufriendo de fertilizaciones forzadas o engañosas. Y por ejemplo, esto es muy interesante, el caso de las personas intersexuales. Ese no es un término médico, no, los médicos no dicen, no hay personas intersexuales. El hermafroditismo existe en la naturaleza, pero no en los seres humanos. En los seres humanos existen variaciones del desarrollo sexual. Entonces, por eso hay gente que tiene genitales de ambos sexos. Pero entonces hay que generarles una intervención cuanto antes para eliminar las posibilidades de un tercer sexo. Que no sería un tercero, sería un tercero y cuarto, porque habría que ver si son gónadas femeninas o masculinas en cada caso. Sí. Pero bueno, Alan. Ahí mencionas varios temas que incluso en algún momento, vamos a ver si se puede tocar, porque aquí entra, por ejemplo, todo el tema de discusión de la población trans, por ejemplo, que tiene un tema por acá. Pero aún mencionabas otra cosa ahora, ¿verdad? Que me parece importante y tal vez ahí ver también esto con Alan, ¿verdad? Porque hablaba de esa defensa de la caja en 2012, ¿verdad? Y también ver el contexto actual, porque el contexto de pandemia, ¿verdad? Viene a posicionar a la caja en un momento en que había una crítica fuerte porque un discurso privatizador estaba tomando mucha fuerza, ¿no? Y entonces la caja vuelve a asumir ese papel importante en este marco, ¿verdad? Y quizá, Alan, podamos ir refiriéndonos hacia también estos otros temas que me parece relevante ahí en términos de salud. No, pues claro que sí. Finalmente, pues de estas reflexiones, yo uniría, digamos, un par de conceptos y lo voy a tocar desde este punto. Muchas de las nociones que hemos escuchado a través de los últimos gobiernos es el término ingobernabilidad, ¿verdad? Y que no es posible hacer gobernabilidad en este país. Y yo empiezo a preguntarme, de acuerdo a esa articulación que mencionaba Sara y de alguna manera también de esas necesidades que existen en las diferentes poblaciones.
Realmente estamos creando políticas públicas que respondan a las necesidades sociales, a las necesidades comunales, a las necesidades del pueblo, o a quién responden realmente esos intereses. Estamos creando política pública donde estamos contemplando, ¿verdad? Lo que el pueblo quiere, las necesidades del pueblo, o a qué responden esas políticas. Porque posiblemente, y esto es una apreciación tal vez muy personal, lo que nos ha faltado precisamente para superar el concepto de ingobernabilidad y superar de alguna manera o alcanzar acuerdos es el hecho de movernos hacia puntos que son comunes de todos los ejes. Es dificilísimo que en todo vayamos a estar de acuerdo, pero sí hay puntos de comunes acuerdos que se deben de alcanzar en diferentes temáticas. Y creo que no debe de irse a plantear a veces la agenda propia de un partido o la agenda propia, digamos, de un grupo social particular, sino cuáles son los intereses que benefician de alguna forma a la mayoría. Y con base a esos intereses, porque aquí es muy interesante lo que planteaba don Rodolfo, la agenda de los grupos sociales. O sea, ¿cuáles son los puntos de acuerdo para precisamente a partir de los puntos de acuerdo y de los puntos de comunión de los diferentes entes, poder alcanzar precisamente los objetivos comunes a todos y superar ese concepto de ingobernabilidad, más bien pasando a gobernabilidad de acuerdo a intereses comunes? Precisamente en ese elemento, yo creo y soy fiel, fiel creyente de eso. La bioética puede hacer precisamente un cambio, porque la bioética precisamente nos pone a dialogar, nos pone precisamente a buscar cuáles son los posibles puntos de acuerdo y poder dialogar y poder conversar y poder encontrar precisamente qué son los intereses comunes. Habían, como lo menciona don Rodolfo, intereses comunes en el 2012, y en el 2012 se decía, luchemos todos por la caja. Era un interés común, y vea el movimiento, lo que generó. Entonces, creo que vale para esta reflexión, ¿verdad? Precisamente el plantearnos la necesidad de cuáles son esos elementos comunes que existen precisamente dentro de las voces del pueblo y que son necesarios para poder llevar a la política pública, para poder precisamente abocar la energía, las fuerzas, las leyes, las normas a esos puntos de acuerdo. Entonces, eso pues quería amarrarlo ahí y haciendo un poco esa alusión a precisamente a esa comunicación que debe haber desde el punto de vista de los diferentes sectores y precisamente tomando también en consideración a esa necesidad que también de alguna manera nos plantea don Rodolfo de poder escuchar a los diferentes actores y poder escuchar las diferentes voces. Quisiera retomar lo que está diciendo Alan, ¿verdad? Del diálogo y la necesidad de establecer estos mecanismos de conexión. Es muy importante que cuando se haga una propuesta de proyecto o programa, las partes conozcan lo que tienen que hacer, cuál es su papel y cuál es su responsabilidad para poder llevarlo a cabo. Y lo digo porque hemos sabido de casos donde ni siquiera eso se conoce, ¿verdad? ¿Cuál es la responsabilidad de cada parte? ¿Quién es la persona representante? Y hay otro punto importante también, y es que no necesitamos héroes. Es decir, tenemos que asignar los recursos necesarios para que las cosas funcionen bien, ¿verdad? No que las personas tengan que trabajar con las uñas en el sector público. En algunos casos sucede. Conozco, por ejemplo, en el departamento consular las dificultades que se pasan para poder dar respuesta a las necesidades del pueblo costarricense. Entonces, realmente, además de este diálogo, tenemos que pensar en una justicia en la distribución de los recursos. Y ya tenemos que ir cerrando segundo bloque, pero aquí hay un tema importante, ¿verdad? Y pensarse, ¿verdad? ¿Cuántas veces realmente los planes de gobierno, porque muchos dicen que dialogan con actores y actrices sociales y que se reúnen con movimientos sociales, hasta qué punto realmente qué injerencia tienen estos movimientos, ¿verdad? En la construcción de estas propuestas, ¿verdad?
Pero además, otro elemento, ¿verdad? Porque aquí en efecto entender esto que decía Rodolfo, esto y que recalcaba Alan, de entender y ver la bioética como un punto, un eje de articulación, ¿verdad? Permitiría responder a aquello que François Godard decía respecto al resquebrajamiento de de los movimientos sociales, ¿verdad? En el momento en que el grupo de poder o quienes tenían el poder, le daban, llamémoslo así, un hueso a un movimiento social en específico, ¿verdad? Para generar ruptura a lo interno de un gran movimiento social, ¿verdad? Y que lo hemos vivenciado. En este último gobierno lo vivenciamos, donde le dio el apoyo a un movimiento específico, por ejemplo, y al día siguiente no recibió a otro. O no se quiso reunir en otros momentos con otro montón de movimientos sociales, generando problemas entre los movimientos sociales, ¿no? Entonces también es importante ver este elemento, ¿verdad? De la bioética como ese eje articulador y además también ver en avanzada de discursos recortistas en sí mismos, ¿verdad? Como a veces quieren meter tijera en cuestiones de salud o en cuestiones de educación, ¿verdad? Que deberían ser dos de esos elementos que también ahora mencionaba Alan cuando hablábamos de la distribución, de la justicia distributiva, ¿verdad? Y de temas de distribución. Bueno, aquí se nos presentan otro montón de elementos que vamos a ver qué nos alcanza para abordar en el tercer bloque. Ya regresamos a Praxis TV. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas, del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. La ética es la disciplina filosófica que estudia el bien y el mal, sus relaciones con la moral y el comportamiento humano en sociedad. Es por esto, en favor de la convivencia, donde la suma de las acciones forja la conducta humana y nuestras costumbres, que debemos actuar con responsabilidad, justicia y prudencia. Esto considerando que nuestras acciones tienen consecuencias incluso sobre nuestro entorno y nuestro porvenir. Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Continuamos conversando con Alan Rodríguez, Rodolfo Meoño y Sara Mora sobre este tema de, llamémosle, los desafíos bioéticos a los que se enfrentará el nuevo gobierno en estas elecciones 2022. Alan, quizá podemos arrancar este tercer bloque con vos, ¿verdad? Hemos estado hablando de una serie de temas, ¿verdad? Y vos por ahí también mencionabas algunos elementos que quisiéramos profundizar ahorita. No, pues si bien hablábamos que la bioética puede vincularse a las diferentes ramas, ¿verdad? Donde hayan personas, y en la parte introductoria hablamos diferentes campos en los cuales la política pública debe vincular la bioética, o la bioética puede vincularse a la política pública para poder alcanzar esos acuerdos. Considero, y muy particular, ¿verdad?, que no podemos, como dirían los abuelos, hacer chocolate si no tenemos cacao. ¿Y en qué voy a hacer este símil? Precisamente en que no podemos pensar en alcanzar desarrollo humano, no podemos pensar en formación ciudadana, no podemos pensar, ¿verdad?, en diferentes
aristas de la vida si no tenemos de alguna manera una garantía o un seguimiento de las condiciones mínimas. Y cuando me refiero a condiciones mínimas, me refiero precisamente a la intervención desde la política pública, vinculando para ello la bioética en temas que tienen que ver con el acceso a los servicios públicos, en temas que tienen que ver con el acceso al agua. Ahora, por un ejemplo, que recién venimos pasando la pandemia, ¿cuántas escuelas no podían abrir porque no tenían agua potable? Entonces, el acceso al agua, a uno le parece que en el siglo que estamos no deberían haber esos problemas y sin embargo los tenemos. ¿Cuánto acceso tenemos realmente a la educación? Que se consideran servicios mínimos que deberían ofrecerse. A la vivienda. Realmente nosotros como costarricenses podemos decir que tenemos un acceso digno en todos nuestros niveles, en todas nuestras diferentes poblaciones a una vivienda digna. Consideraciones que van un poco más allá, pero que son básicas para la vida. ¿Tenemos acceso al trabajo? Realmente se están creando a través de las políticas públicas y de alguna manera las propuestas y trabajos desde los diferentes gobiernos que se han venido ejecutando a través de los años, estos elementos básicos, estamos nosotros construyendo desde los mínimos para poder alcanzar los máximos. Para mí estos son elementos claves a considerar, ¿verdad? Lo decía Maslow, no podés seguir avanzando en los niveles de la escala sino tener los niveles mínimos. Y no considerar estos elementos desde las políticas públicas para poderlos abarcar y vincular la bioética precisamente para adquirir los puntos de acuerdo, creo que todo lo demás, si bien puede sonar un discurso muy bonito, ¿verdad? Nos quedamos cortos y no satisfacemos estas primeras necesidades. Y es que, a ver, ahí menciona una cosa importante, Alan, y de paso, creo que le voy a dar la palabra también a Rodolfo acá por ese tema, sobre todo por el trabajo que ha hecho por años en temas de derechos humanos, ¿verdad? Porque hablábamos ahora el impacto que tiene, ¿verdad? No poder suplir estas necesidades básicas en términos de salud mental, por ejemplo, ¿verdad? Y algo o sea, cuestiones tan básicas desde la discusión ética, como es el tema de la felicidad, ¿qué impacto tiene, ¿verdad? Esto, ¿verdad? En esa estabilidad de las personas. Pero adicionalmente, ¿verdad? Pensar, cuando hablamos en este acceso, digamos, llamémosle, como decía Joaquín Herrera Gutiérrez, ¿verdad? Digo Joaquín Herrera, ¿verdad? Yo ya le cambié el apellido. Flores. Era Flores, Flores. ¿verdad? Cuando hablaba de el acceso a los bienes materiales mínimos para vivir con dignidad. Y vemos, ¿verdad? Y aquí la gran pregunta, ¿verdad? Porque aquí hay una transformación que yo creo que es interesante de ver, de la transformación de los derechos en servicios. Y la transformación de los derechos en servicios hacia quien pueda pagar esos servicios. Y entonces esto nos cambia completamente el panorama de entender los derechos humanos, ¿verdad? Más bien como básicamente como derechos de quien puede consumir esos servicios, los derechos del consumidor, y nos transforma completamente el objeto de los derechos humanos, ¿verdad? Porque entonces, ¿quién tiene acceso a esto? O sea, los derechos humanos, ¿verdad? ¿Hacia quién están dirigidos? Entonces. Si nosotros vemos el discurso mismo en la caja, cambió de hablar de usuarios a hablar de clientes. Pero ya antes había habido un cambio de hablar de la población costarricense como una cuestión universal, de atención universal, hablar de usuarios como aquellos en el registro, ¿verdad? Pero entonces ciertamente hay un cambio completamente de enfoque en el cual el capital no solo se quiere apropiar de la educación, del agua, de la electricidad, de las telecomunicaciones, sino también del agua. Como mencionaba Alan, ese es un tema importantísimo. Tuvimos el caso de Ecuador, en Cochabamba, donde quisieron privatizar el agua, donde ni siquiera se iba a poder recolectar agua, pagar cánones. En Bolivia. Perdón, en Bolivia, exactamente. Pero vean que incluso hubo una empresa privada que pretendía comprar manantiales en la zona de Heredia. Pero eso es complicado, pero es muy importante. De ahí que yo creo
que lo fundamental está aquí en impactar no directamente la política pública, sino las agendas de los movimientos sociales. Llevar los temas, las inquietudes de la bioética a los movimientos sociales, que no están ahí. Y el que sean desde las luchas de los movimientos sociales, que abramos espacio a los principios bioéticos. Además, por ejemplo, ¿cómo se impacta la agenda política, ¿verdad? Si no es a través de la presión que pueden generar movimientos sociales. claro, Por buena voluntad, ¿verdad? Nos podemos quedar, tenemos 40 años esperando buenas voluntades. Vean, claro, el peligro de lo que ahora que lo traiga esa colación, mencionaba Joaquín Herrera Flores, que era lo que él llamaba la ley de la entropía social. Y es el peligro que corre el movimiento social cuando logra una conquista. Y yo decía eso cuando el movimiento LGBTI estaba luchando por el matrimonio igualitario. Yo decía, bueno, el peligro está en que una vez que esto se consiga, el movimiento se va a desbandar. ¿Por qué? Porque ahora la lucha que sigue es por las personas intersexuales que no tienen voz, son recién nacidos. ¿Me explico? Y entonces nadie los está defendiendo. Nadie está trayendo a la agenda las personas trans, etc. Pero vean cómo de repente hubo sujetos privilegiados en el movimiento y una vez que logran la conquista del matrimonio igualitario, se aplacan. ¿Y por qué la conquista del matrimonio igualitario? Porque esto es parte de, digamos, el discurso o la agenda o el currículum oculto neoliberal. El más bien generar condiciones para que el matrimonio igualitario se articule financiera y económicamente en la vida social. ¿Y cómo también hay, Rodolfo? Porque es que hay una cuestión respecto a ese tema, por ejemplo, el caso concreto que pones, pero podemos meterlo en todos los otros elementos, cómo se va a transversalizar otras cuestiones que a veces no se transversalizan. O sea, porque hay una discusión, por ejemplo, de raza y clase que a veces no cabe y no se visibiliza. Y entonces las mismas personas que forman parte de un movimiento social son de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta clase, ¿verdad? Por no visibilizar toda esa transversalización que hay ahí, ¿verdad? Todos esos cuerpos, ¿verdad? Que sufren múltiples formas de utilización, ¿no? Ahí es donde tenemos que entrar a examinar cuáles son las necesidades de los movimientos sociales, de los sectores en condición de vulnerabilidad. Vean, por ejemplo, el caso de las comunidades indígenas. Lo que corre peligro en este momento es la conservación de la medicina chamánica, de su medicina ancestral. ¿Pero por qué? Porque ahora en un mercado de consumo donde todo se mercantiliza, el chamán también quiere ya no la gallina o el chanchito o el racimo de guineos que le daban antes de pago, sino plata. Y entonces de repente la persona indígena no tiene la plata para ir a donde el chamán, que es lo que quisiera, y ahí se va a Levi's. De ahí la necesidad, más bien desde la política pública, rescatar y conservar nuestras medicinas ancestrales, en particular las indígenas, que es lo que se está desarrollando en Cotobruz en este momento y en Baja Talamanca, donde se han desarrollado jardines botánicos y se da consulta por parte de chamanes, como parte de la oferta de la Caja Costarricense de Salud. Esto es un movimiento súper innovador que habría que universalizar, ¿verdad? Pero vean que es algo que no está en la agenda propia de los movimientos indígenas, de las comunidades indígenas. De repente no lo han visualizado. O de repente, por ejemplo, la gente que luchaba por el agua en Sardinal siente que su lucha es diferente a la gente de Bagaces, porque aquí es un problema de oferta turística y aquí es un problema de arsénico en el agua. Entonces no se articulan. Esas necesidades de articulación son las que podemos lograr desde la vida. Eso es. Sí, yo quisiera complementar lo que estaba mencionando don Rodolfo, porque creo que hay desafíos desde el nivel interno del país, como todo lo que estaba mencionando,
la inequidad en la economía, en la educación, el acceso mismo a la salud, incluso problemas en la seguridad ciudadana, que es otro tema que no hemos tocado ahorita. Y bueno, ya más específicos podríamos mencionar los problemas en cuanto a la investigación con seres humanos, que desde luego tiene grandes dificultades que podríamos abordar, incluso pensar en cómo podemos fortalecer esos comités éticos científicos para que tengan las herramientas realmente para poder enfrentarse a los protocolos transnacionales y pues tener toda la preparación necesaria para hacerle frente a esto. Y esto que mencionabas al final me hace eco con la fragmentación territorial que existe en Costa Rica entre el Valle Central y todo lo demás, ¿verdad? Que usualmente se traduce en aún más en inequidad en todas las áreas que no se encuentran en ese valle donde están concentrados los servicios. Pero también hay otros retos externos a nivel que desde luego nos van a afectar como país. Por ejemplo, la dependencia de los hidrocarburos y lo que está sucediendo con la guerra de Rusia y Ucrania, ¿verdad? La situación del derecho internacional y de la diplomacia. La pandemia a nivel global pues ha causado problemas de suministros que ahorita se van a ver agravados con esta situación y por supuesto el cambio climático. Entonces, desde luego creo que hay muchísimos desafíos para las personas que nos vayan a gobernar, que vienen desde afuera, que vienen desde adentro. Realmente espero que sean personas muy responsables y con mucha prudencia, pensándolo en el sentido aristotélico. Yo agregaría, ¿verdad? Precisamente como parte de esa agenda de los futuros gobernantes, el hecho de tener la consideración de escuchar las necesidades de los diferentes grupos, ¿verdad? De no creer que tenemos la pomada canaria y que solo nosotros podemos de alguna manera decidir qué es lo bueno. Siempre es importante abrir los espacios de diálogo, el escuchar a los grupos para crear los acuerdos comunes, el construir a partir de los acuerdos comunes. Y en esto la bioética les puede colaborar muchísimo. El considerar que se pueden construir normativas, que se pueden construir planes de gobierno, agendas de gobierno, que se pueden materializar precisamente en los acuerdos comunes de la construcción de los diferentes actores. Creo que es uno de los elementos que uno podría eventualmente esperar para poder hacer un cambio real y que sea visible a nivel social. La bioética podría aportar muchísimo a todo esto y sin duda esperamos de que sea considerada y se pueda considerar este elemento para precisamente dar ese impacto que de alguna manera el mismo pueblo y las mismas sociedades y todos los que de alguna forma formamos este terruño necesitamos. Se nos va el tiempo. No sé si tienen alguna intervención. Yo quisiera pues, agregar nada más un elemento adicional. Tiene que ver un poco con esto que Alan señalaba, pero es en el sentido de aclarar que yo creo que desde la bioética debemos impactar las agendas de los movimientos sociales. Eso lo había dicho. Pero la forma de hacerlo es primero poniendo la bioética al servicio de la agenda que ya tienen establecidos los movimientos sociales. Ellos son los que deben decidir cuáles son las luchas que quieren dar y nosotros ponernos al servicio de ellos. Claro, tratando de que desnaturalicen, desnormalicen lo que nosotros podamos contribuir que no hayan visto como necesidad propia. Pero lo primero es ponernos al servicio de los movimientos sociales. Si ellos quieren luchar por algo, bueno, pongamos la bioética a su servicio. Muy bien, y además, nada más ahí para agregar, porque si vemos hacia un nuevo gobierno y qué esperaríamos en materia sobre todo esto que estamos cerrando, a diferencia de lo que aconteció con este último gobierno, que estuvo muy cerrado al diálogo, que estuvo muy negado a dialogar con los movimientos sociales, excepto con quienes quería dialogar, ¿verdad? Me parece importante acotar esto que se menciona respecto a este nuevo gobierno, ¿verdad?
la urgencia y la necesidad, ¿verdad?, de dialogar, de incluir a el resto de la población, porque nada más acordémonos de un detalle: gobiernan para todas las personas que habitan el país, costarricenses o no costarricenses, ¿verdad? Y eso es importante señalarlo, y no gobiernan solo para un grupito o para una élite que nos lleva a situaciones como las que hemos estado viviendo, y crisis y niveles de desigualdad, como ahora mencionaba Alan, vergonzosos. Entonces, puntos que son importantes de tratar, y que esperemos poder continuar conversando en otras emisiones del programa. Y bueno, muchas gracias, Alan, Rodolfo, Sara, por estar hoy acá en el programa. Muchas gracias. Y hoy terminamos con esta canción de el cantautor nacional Alex Piedra y la agrupación Nampumi, Vuelve al Alba. Hasta la próxima. Chao. Ya sé que buscas el fondo de mis ojos cuando ellos no te miran, y adentro te llora el alma si en mi vuelo no vuelas, vida. Besos de tabaco y miel, sol y ternura. Dame granada tu corazón, que allá adentro está mi niña. Sombra de tu sombra, torre sin luna. Llora muralla que desde ayer la Alhambra está dormida. Ya sé que buscas el fondo de mis ojos cuando ellos no te miran, y adentro te llora el alma si en mi vuelo no vuelas, vida. Besos de tabaco y miel, sol y ternura. Dame granada tu corazón, que allá adentro está mi niña. Sombra de tu sombra, torre sin luna. Llora muralla que desde ayer la Alhambra está dormida.